Bueno, bienvenidos a esta cuarta clase. En esta clase lo que vamos a ver es un poco datos, ordenamiento de datos, tablas dinámicas, gráficos y algo de representación gráfica. Algunos conceptos básicos generales. Lo que les iba a preguntar es, ¿alguien puede recordarme, por ejemplo, eh, ¿por qué eran necesarias las fórmulas? ¿Por qué eran necesarias las fórmulas? ¿Por qué las precisaba? ¿Qué sacaba de las fórmulas? ¿Se acuerdan? Para interrelacionar datos. Muy bien, muy bien, muy bien. De las fórmulas sacábamos datos, ¿verdad? Bueno, de la fórmula podíamos sacar datos nuevos y de esos datos nuevos podemos sacar información, ¿verdad? Así que eso era clave. Y ahora que tenemos ya o información o qué sé yo, bueno, ahora necesitamos hacer un análisis de datos. Eh, ¿A qué se refiere el análisis de datos? ¿Lo recuerdan? Es más o menos esto, obtener información, pero ¿hay algo más ahí de fondo? Muy bien, Mon, muy bien, para obtener mejor información, para comparar. Excelente, excelente. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hablamos del análisis de datos en un ejemplo básico en un negocio exacto? Ahí está. Muy bien, para la toma de decisiones, Mon. En el ejemplo básico que habíamos dado, de un ejemplo sencillo, no básico, era de que, por ejemplo, a veces uno tiene un negocito, ¿no? Y quiere ver las diferencias de venta en los días, qué sé yo. Entonces esto va a servir para tomar mejores decisiones, en el caso. ¿Eh? Así que bueno, ya teniendo un panorama de qué tenemos y qué necesitamos, podemos pasar adelante. Ahora con el tema este de análisis de datos, la segunda parte. En el contenido que les mandé, que lo voy a compartir ahora, está por acá. En este contenido. eh, claro, ustedes no lo están viendo. Espera, porque me mandé la changa. Ahí está. Ahora sí. Díganme si lo ven. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí díganme si lo ven. Si lo están viendo. ¿Se ve? ¿Se ve el...? Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con esto de los datos y marcar los datos si tienen, por ejemplo, un valor mínimo o un valor máximo o un valor determinado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa? Fue la primera clase, si no me equivoco, la clase número uno. Bueno, hoy día podríamos completar esto, ¿no? Porque vamos a ver un formato condicional que algo que nos faltó ver ese día era qué pasa, por ejemplo, si en los datos que yo tengo, a ver, yo les voy a mostrar lo que habíamos visto hasta ahí. En el ejemplo que entregó Mónica, a ver si lo tengo a mano, eh, Aburca, práctico uno, Mónica, acá. En el ejemplo que, oh, abrí mal, era este. En el ejemplo que entregó Mónica, así quedó, mira. Entonces marcamos, por ejemplo, acá era el que era mayor a 500, si no me equivoco. Esta selección, mayores a 500. Y esta selección son los que son eh, anteriores al 87, ¿verdad? Habíamos marcado los anteriores al 87. Bueno, y tenemos acá, está bien, o sea, se distinguen rápido, pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, estoy parcialmente con la tabla? Si por alguna razón yo necesito... no puedo tocar este archivo, pero vamos al de Juan Pablo. Si por alguna razón, por ejemplo, en los primeros datos que estaban marcados, los primeros del
del 87 para atrás, digamos, antes del 87, si yo por alguna razón oculto estas columnas y el anterior no me marcaba toda la línea, ¿verdad? ¿Cómo hago para marcar toda la línea de acuerdo a un criterio? Bueno, miren lo que yo hice acá, formato, en el formato condicional, y de acá vamos a sacar la idea para lo otro que queda. Bueno, en Excel se hace muy parecido a este Google Spreadsheet, pero más o menos tienen la idea. Miren, primero vamos a diferenciar. Uno, el campo en donde se tiene que fijar Excel para corroborar el dato, ¿sí? Y dos, lo segundo que tenemos que hacer es ver dónde lo vamos a aplicar. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, es de la A2, la referencia es de la A2 a la I45. Si recorremos todo, desde la A2, cancelar, de la A2 hasta la I45. ¿Sí? Vamos hasta abajo, I45. Es toda la tabla, ¿sí? Desde ahí hasta acá, ¿sí? Representa toda la tabla. ¿Sí? Bueno, entonces ya marcamos el campo donde queremos que se aplique ese formato. Y después cuando le tenemos que mandar las variables, los parámetros, le ponemos acá el criterio. En este caso, lo que puse acá es que sea menor y a una fecha particular, 31/4/48, que debe ser cerca de 1987. A ver, 31/4/48. Esto lo mandamos a fecha, y es el 86. Bueno, está lejos del 87, pero era más o menos una prueba y lo probé así. En vez de poner la fecha acá, porque si le ponemos fecha puntual no lo va a entender Spreadsheet, miren, le pongamos 01 del 01 de 1987 y no lo va a entender. ¿Por qué? Porque en esta instancia entiende esta barrita como que, ¿será que lo está entendiendo como fecha ahí? ¿O lo está entendiendo como otra cosa? Como división sería, ¿no? Y ese es el problema, ¿sí? Entonces, para cuando queramos comparar fechas, ponemos directamente el 3200. No sé qué número será, pero más o menos es cerca de 1986, 1987 por ahí. ¿Sí? Así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Con esto que hemos hecho acá, pueden tomar la idea, ¿sí? Y vamos a hacer la otra. Vamos a hacer esta regla para que los menores, en este caso, los mayores de 500, perdón, los mayores de 500 estén en rojo, pero solamente la letra, no el cuadro en rojo, sino la letra en rojo. A ver cómo sería, y que esté en rojo toda la columna. ¿Cómo lo haríamos? Ya va. Dame un segundo que golpeen la puerta. Ahí mientras piensan. Ya va. Bien. Acá estoy. Bien, ¿lo pudieron ver más o menos? ¿De qué se trataba esto? Lo hago yo ahora, ¿sí? Después lo hacemos todos juntos con otro criterio. Vamos, formato, condicional, y acá tenemos este, ¿ven? Tenemos este formato condicional. Vamos a ver. Dice acá que en el intervalo E2 a E45. ¿Es ese el intervalo que yo le quiero aplicar la nueva regla? ¿Está bien ese intervalo? Chicos, necesito que participen porque si no, esto se Se pone refiere a la columna, lo que estás colocando ahí. a aplicar el intervalo.
¿sí? Donde yo le voy a aplicar, por ejemplo, el color que yo le vaya a aplicar a esto, ¿a dónde se va a aplicar? Solamente a la E, dice acá, de la E y entre la E2 y la E45, es decir, desde acá hasta aquí. ¿Pero es eso lo que yo quiero o quiero que se lo aplique a cualquier parte de la tabla? A toda la fila. Y a la fila, mencionaste recién. Es bien. Como hice recién, ¿no? Toda la fila quiero que lo tome, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para seleccionar toda la fila? Elijo, por ejemplo, de la A a la I. Creo que esto lo dejaba también. Sí, de la A a la I sería todo el cuadro. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una fórmula específica. ¿Cuál va a ser la fórmula? Cuando E, vamos a ponerle que E2 es mayor, es mayor que 500 había sido el número, ¿verdad? E2 es mayor que 500. Y está de la A2. Esto que me está faltando, esto. De la A2 a la I45. Así lo habíamos hecho en el anterior. Al intervalo, la fórmula aproximada es 2, E2, E. 2 es mayor a 500. Ahí está. Todos los mayores a 500. Ahora está marcando todo. ¿Qué tema? Solamente la letra que queremos. Esto no. Sin relleno. Y está marcando todos los cositos. Vamos a ver qué he hecho mal. Vamos a ver esto. Lo aplica de la A2 a la I45 con igual. Ah, bien. Esto me estoy equivocando. Vamos a ver si lo he hecho igual. ¿Hecho? No, está bien. Está igual. En la E. Toda la E. Ahí está, ahora sí. Bien. Ahí estaba el detalle. Hay que hacerle siempre de la referencia que sea una referencia eh, absoluta, ¿sí? Referencia absoluta. Los dos puntos significan, ¿se acuerdan? Desde hasta, ¿sí? Toda la columna E. Entonces ahora todos los mayores a 500 aparecen con color rojo y todos los demás aparecen en el fondito rojito abajo. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Referente a esto? No entendí la parte de la E, o sea, Bien, la fórmula. Claro, esa, no la entendí. esta parte. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Que acá lo que le estás diciendo es desde E y hasta E. Si te, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más claro. Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá, ¿no? ¿Qué dice acá la barra de referencia? Dice de la A24 a la C28, ¿verdad? Ese dos puntos en este caso es hasta C28. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver acá, ¿qué seleccioné? Acá yo seleccioné desde la E, desde el principio de la E, en este caso acá, ¿sí? Hasta donde termina la E. Es decir, toda la E, ¿sí? De donde empieza hasta donde termina la E. ¿Sí? Cualquier dato que sea mayor a 500. Mayor a 500 y le hace ese digamos, efecto. Le pone la letra en rojo. ¿Ahí se entiende? ¿Y por qué esto? No sé, a ver si esto lo saco, probablemente funcione igual. ¿Sí funciona igual? No, no funciona igual. Hay que hacerle referencias absolutas. En ese caso los marca.
¿Y por qué, digamos, en la columna F pone los números en rojo también? Porque lo hemos elegido así. Acá le dijimos que desde la A2 hasta la I45, o sea, todo, todo. Podemos hacer las dos opciones. Podemos que marque solamente en la E, ¿sí? Podría ser desde la E2 hasta la IE45, entonces marcaría solamente la línea, para, solamente le marcaría la columna de la E acá, Ah, ¿ves? está bien, no entendí. Pero, pero lo ponemos desde la A hasta la I, desde la A2 hasta la I45, entonces le aplica a toda la tabla, ¿sí? Para hacer que sea en toda la tabla, efectivamente toda la tabla siempre, y que yo agregue un campo nuevo y siga seleccionando toda la tabla, sería desde la A hasta la I, ¿sí? En ese caso le aplicaría a toda la tabla. Si yo pongo un dato nuevo, por ejemplo esto, control C, control V, y le pongo por ejemplo un año menor a esto, ¿cómo era para seleccionar años acá? Bueno, directamente lo puedo modificar acá. En vez de 1900, le voy a poner 1980 y lo marca en rojo. Y si yo acá le pongo en la E más de 500, le pongo 750, debería poner la letra roja. ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entiende? ahí se entendió, se entendió. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, eso mismo podrías hacer, Moni, si querés vos, para tener un ejemplo de cómo se marcaría eh, toda la fila en el caso de los datos. Bien, acá sería en este trabajo tuyo, Mónica, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo harías para marcar de azul no solamente el índice de tiempo, sino toda esta fila? ¿Sí? Lo puedes hacer luego en la práctica. Bueno, vamos a lo que te truje, dijo mi padre. Bueno, dice, en un mundo inundado de datos, la habilidad de transformar números y letras en una historia clara y efectiva es invaluable. Ya sea que estés rastreando finanzas, analizando tendencias o presentando informes, Excel es un aliado confiable. Acá da un ejemplo, ¿no? De hacer con un poquito de clics un informe bastante, digamos, más claro, ¿sí? Que solamente un montón de números en una tabla, porque si bien esto podría ser claro acá marcándose, pero podría incluso ser más claro, más ordenado. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Por ejemplo, con el que cerramos recién, no el de Mónica, el otro. Con este que cerramos recién de Juan Pablo, podríamos hacer algo más acá. Vamos a... ¿Cómo vamos a hacer para ordenar datos acá? Bueno, algo que no es menor es que acá le puse para que este se quedara fijo. Ver, cuando yo bajo, estas celdas de arriba se quedan fijas. Ahí les explico cómo se hace esto. Esto lo podríamos poner obviamente de la manera como más nos guste a nosotros, que el texto pueda verse todo, no sé, bueno, en fin. Eh, Podríamos en este caso sacar el caso condicional, así empieza directamente desde el 2 y no en el primero, entonces acá ya le podemos poner, no sé, un colorcito de relleno, no sé, bueno, en fin, que se vea bonita la tabla es una cosa. Ahora, para ordenar datos, tanto en Excel como en Google Spreadsheet, podemos poner los filtros, ¿sí? Ordenadores. Estos filtros lo que nos ayudan a hacer es ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor de acuerdo al campo. Por ejemplo, en este caso, el índice de tiempo podría ayudarnos a ordenarlos del primero hasta el último, ¿sí? En 1990. ¿Sí? Marcados acá en este caso, por ejemplo, en rojo los que cumplen cierto criterio.
¿sí? Y podemos ordenar esto así por cualquiera de estos dos campos. Cualquiera de estos campos ordena lo mismo. Se puede filtrar, por ejemplo, acá mismo, que sean mayores a, filtrar por una condición, que sea mayor que, se puede filtrar por mayores a 400, no sé, se me ocurre. Entonces acá solamente quedan los mayores de 400. O al revés, que sea menor que 400. ¿Sí? Y acá quedan solamente esos campos menores a 400. Eso respecto a cómo se puede ordenar, que es esto lo que dice acá, ¿sí? El orden es la clave para desentrañar información valiosa, la toma de decisiones. Excel brinda la capacidad de ordenar los datos de manera rápida y sencilla. Accede a herramientas de ordenamiento y ordenar los datos. Esto como lo hicimos de forma ascendente o descendente, incluso hemos usado un filtro. Bien, hasta acá va todo bien. ¿Alguna pregunta sobre tablas, sobre cómo aplicar filtros, cómo, no Tengo sé? una duda. Bueno, no entendí bien, digamos, cómo fijaste la primera columna y yo, bueno, desplazar hacia arriba todos los datos. Bien, esto se hace desde ver acá, ver, inmovilizar, y acá le pones la cantidad de filas en este caso, ¿sí? Supongamos que en la fila vos querés dos filas. Entonces el primero y el segundo dato se van a ver siempre. Pasa que acá tengo filtros, entonces hasta que saque los filtros, datos, quitar filtro. Bien, ahí quedan los datos. Entonces la primera y segunda fila, mira cómo quedan para ahí, viste, agarrados, inmovilizados, vamos a decir. Entonces de acá, desde ver, inmovilizar una fila. ¿Y qué pasa si yo quiero dejar inmóvil esta celda? Bueno, hago lo mismo. Ver, inmovilizar una columna. Entonces, yo puedo tener un montón de... Vamos a agregar a la derecha. Un montón de columnas hacia la derecha y esa columna me va a quedar siempre ahí. ¿Ves? No se mueve. Sí, sí, ahí, ahí. Otra pregunta Sí, que tengo es que, bueno, mm, dos filtros no pueden actuar simultáneamente, ¿o sí? en el caso de Google Spreadsheet, no. No lo permite. O es uno o aplica el otro. Entonces vos podés incluso hacer más de una tabla haciendo diferentes informes. ¿Entendés? Es que lo mejor, bueno, ya vamos a avanzar sobre eso. Lo mejor para hacer informe es aislar datos. Pero ya vamos a hablar sobre eso en un ratito más. Pero no, solamente un filtro o un formato condicional por evento, vamos a decir. ¿Sí? Vos querés filtrar en un evento por categoría, filtras categoría. Querés filtrar en otro evento por número, filtras por número, pero no simultáneamente. A menos que, por ejemplo, esté el filtro acá, ¿sí? Ya tenés el filtro de esto, por ejemplo, por año, que sea condición mayor que, mm, no sé, mayor que 34.000. No me salió porque probablemente está esperando, acá sí está esperando datos, fechas. 1 de enero de 1987. Ahí está. Entonces, ya lo tenés filtrado, entonces acá sí le puedes poner un formato condicional nuevo y a esta tabla, a este nuevo evento, ya le aplicás otro condicional, ya este no. ¿Entendés? O sea, tenés un filtro previo puesto en la tabla eh, orgánicamente y después le haces un filtro para que te le haga una diferenciación, digamos, en color, en formato, en letra o en dispersión, independiente. ¿Sí, Juan Pablo? ¿Responde tu Sí, pregunta? sí, ahí, ahí entendí. Gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Hicimos eso. Genial. De acá se sacan los filtros y ahí cuando sacamos los filtros llegan todos los datos nuevamente. Bueno, esto hasta acá. ¿Alguna otra consulta? Mon, ¿tenés preguntas? No, ok. Bueno, pasamos a lo siguiente. Tablas dinámicas. Bien. No hay que conformarse con los números ordenados. Hay que transformar los datos en información valiosa. Vamos a ver un ejemplo de esto con algo que voy a preparar yo por acá. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Quiero ver, a ver si me ayudan ustedes a ordenar. Estos son mis alumnos de una capacitación que di de... Es mentira, no son de Perú, Dinamarca, todo no son, hasta acá eran ciertos, pero esto ya no. Estos son mis alumnos y necesito yo un gráfico para esto. Vamos a empezar primero por gráfico y después vamos a empezar por llamar a salir por tablas dinámicas. Primero por gráfico y después por tabla dinámica. Entonces necesito un gráfico para esto. ¿Cómo, cómo podría representarlo? ¿Qué les parece? ¿Estará bien, por ejemplo, que yo haga un gráfico por nombre, por apellido, por email, por país? ¿Cuál sería la mejor selección? ¿Qué les parece? Por país. Muy bien, excelente. Ese es el dato que puedo sacar yo. Lo más valioso de esto. Porque ¿qué me importa a mí cuántos se llaman María? ¿O cuántos apellidos Iranzo hay? No sé. O sea, no tiene mucha relevancia. A menos que sea una investigación específica de eso, ahí sí va a tener relevancia. Pero mientras tanto, eh, solamente el país sería lo más útil y lo más rescatable en este momento. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer primero un filtro acá por país. ¿Les parece? Entonces le ponemos el filtro. Y acá vamos a intentar, por ejemplo, ver solamente los de Argentina. Bueno, acá me trajo los de Argentina y yo puedo ver acá, los puedo contar. Por ejemplo, hago hasta acá abajo y por acá abajito me dice el número. ¿Todos ven el número ahí abajo? Sí, sí, sí. No ven un... sí, bueno, está. Dice recuento 33, ¿sí? Así que son 33. Y si yo hago en otro país, por ejemplo Andorra, el recuento va a ser diferente, tendría que ser diferente. Es 31. Y así por el estilo. Si yo elijo otro país, va a tener otra dimensión el Una dato. duda, una Sí. duda, ¿cómo era para seleccionar todos los datos hasta donde termina los datos, digamos, en una misma columna? Creo que lo dijiste, pero no me acuerdo. Sí, sí, sí. Shift, Control y para abajo. La flechita para abajo si estás arriba. Si estás abajo al todo, Shift, Control y para arriba. Y ahí elige, ojo que elige también, elige el título, ¿sí? Entonces podrías hacer para arriba al todo, Shift y uno para abajo para elegir el anterior al último, ¿sí? O sea, el anterior al título. No sé si me doy a Sí, entender. sí, Igual, por sí, ejemplo, sí. si yo quiero ir hacia la izquierda, Shift y voy columna por columna, o si aprieto Shift, Control y hago hacia la izquierda, ¡pum!, va a elegir hasta donde termina la tabla. ¿Sí ven? Bueno. Bueno, eso justamente es lo que hay que hacer, seleccionar todos los datos, ¿sí? Y lo voy a seleccionar con ese método que me recordó Juan Pablo. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar insertar un gráfico. Insertar gráfico. Vamos a hacer un gráfico de barra y acá nos va a empezar a pedir datos. Bueno, acá empezó por país. Esto la verdad que... Ahí. Bueno, claro, ¿saben por qué? Porque no me está dejando. O sea, está a la derecha.
¿Dónde lo hice? Lo hice para el otro lado. Ah, porque no es insertar, es mostrar. Es la mala costumbre de ver. Evidentemente hice mal el gráfico. A ver, espera. Entonces elijo del primero al último. Ahí está. Y ahora pongo insertar un gráfico tipo de barra. Vamos a hacer columnas en 2D. ¿Por qué me hace esto? Cambiar tipo de gráfico de barras. Sí, es ese. Columnas barras. ¿Por qué me agarra solamente el último dato? Cambiar, seleccionar de datos, lista, de la E1 a la H338. Ahí. Y Ortega. ¿Por qué me elige Ortega? No entiendo. Deben ser por los filtros, a ver. Debe ser porque he activado el filtro. Si desactivo el filtro, probablemente esto no lo haga. A ver, dame un segundo. Es la primera vez que rabeo con esto de esa manera. Insertar un gráfico de barras, columna. Sigue saliendo lo mismo. No entiendo por qué. He estado loco haciendo gráficos hace un rato y salió todo bien. A ver, denme un segundo porque si no lo hacemos con las sugerencias de Excel, pero insertar gráfico y ahí está por país. Pero ¿por qué lo hace así? Y bueno, en fin. Incluso acá podemos invertir los datos. Eh, Acá están los datos segmentados por país. ¿Sí? Tenemos los datos por país, de acuerdo a país. Y acá, bueno, lo que podríamos tener nosotros, un cuidado, una precaución. Eh, por ejemplo, agrupar, ¿no? El país. Es que no entiendo por qué me da el email address. No tiene ningún sentido. A ver, discúlpame. De hecho, me he hecho una, una tabla. Esto es justamente lo que le iba a explicar después, pero no me deja hacer el gráfico como lo estaba haciendo antes. ¿Será porque ya estaba haciendo gráficos con esto? Me crea la tabla dinámica y no quiero que me la cree, porque yo la quería enseñar después. No es esto lo que yo quería. Eh, el gráfico quería, solamente el gráfico. A ver, insertar gráfico y elegimos el de barras y no me deja seleccionar datos. Qué rarísimo, qué rarísimo. Cambiar tipo de gráfico a columnas. Por país. Esto me está haciendo rabiar mucho. Denme un ratito. Vamos a retomar lo que estábamos viendo, pero desde otro archivo, porque el otro me ganó, evidentemente. Veamos cómo se debería representar un gráfico y cómo no se debería representar un gráfico. Primero vamos a ver uno que no es una muy buena idea, ¿sí? Esto es eh, por año, en los meses, las ventas de un kiosco, ¿sí? Con sus gastos, con los pagos a proveedores y el cierre. O sea, esto es el resultado, digamos, de las ventas menos los gastos sumados a los gastos de los proveedores.
Entonces eso me da el cierre, a veces un balance positivo y a veces un balance negativo. Veamos una mala idea de datos. A ver si captan esto que quiero mostrar. ¿No? Quiero mostrarles. Díganme si, bueno, obviamente lo están viendo, pero ¿cómo ven ustedes acá los datos? ¿Está todo representado o no está representado los datos? ¿Sí o no? Para mí estaría todo representado, pero está todo junto. Bien, excelente. Muy buena respuesta. Y específicamente eso es lo que quería ver, ¿sí? A veces tenemos esto, ¿no? Que tenemos este conjunto de datos tan grande acá, ¿sí? Que, claro, son datos valiosos y todos y cada uno son datos valiosos. Pero cuando yo quiero hacer una toma de decisiones, ¿sí? Cuando yo quiero ayudar o ver la prospección o lo que sea, ¿no? Eh, necesito datos más claros. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se seleccionan algunos datos particulares y a partir de eso se hace el gráfico. Ahí, en ese caso, serían dos gráficas con cierre anual y mensual. Es una muy buena idea. Excelente. Excelente, es una muy buena idea. Mira lo que hice yo. Una buena gráfica sería esto, ¿no? En donde está el cierre, como decías vos. El cierre sería las ventas sobre los gastos. O podría haber sido directamente sobre el cierre. Bien, pero no vamos a adentrarnos mucho todavía en tablas dinámicas. Lo que quería es nada más que vean el gráfico, ¿sí? Eh, las tablas dinámicas me van a ayudar a hacer mejores gráficos, pero quiero primero que vean acá el gráfico, ¿sí? Eh, es más claro, es más conciso, es menos datos y o sea, es una es información bien condensada, de tal manera que a primera y a simple vista yo ya tengo un resultado. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el año que más se vendió? Lo pueden responder sin pensarlo mucho, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿O sí, está complicado? sí. Claro. No, Y no, si yo les digo cuál es el año que más se gastó, también lo pueden sacar muy rápido. Porque de esa manera, digamos, el gráfico está hecho de tal manera que simplifica muchos datos y hace que sea bien clarito esos datos, ¿no? Siempre y cuando yo quiera ver, por ejemplo, datos específicos. Si yo quiero ver gastos sobre ventas, bueno, esto está bueno, ¿sí? Si yo quisiera ver, por ejemplo, otro tipo de datos, bueno, tal vez los filtros los tenga que hacer diferentes para verlo. Por ejemplo, si yo quisiera eh, la ganancia sobre el gasto o sobre el costo, ¿sí? Entonces ahí ya tendría que mezclar diferentes los datos. Bien, gráfico está hasta ahí. El gráfico no es tan complicado. Bueno, acá sí, no sé por qué no me quiere dejar hacer el gráfico a forma mía. A ver si lo puedo hacer esta última vez. Déjenme intentar. Vamos a intentarlo con esto. Histograma no es. Es que no es un histograma. A ver. No entiendo por qué no me deja seleccionar, chicos. Disculpen, esto es un desastre, pero no entiendo por qué no me deja. Aparece un solo dato acá. Eso es lo que me molesta. Y no sé por qué. Bueno, no sé. No sé si es que tengo un filtro activado o algo, pero no me doy cuenta qué es. Y no los quiero retener con esto. En fin, acá salió bien, pero no sé por qué salió bien, no sé en qué momento salió bien. Salió cuenta de email por país, nada que ver. La última sería el nombre o la persona por país. Y tampoco sale. No sé, la verdad no estaría entendiendo por qué con esos valores. Esto no.
Cuenta email no, a ver, vamos a ver si nombre. Por país está. Bueno, o sea, sería la cantidad de personas por país. Pero no entiendo por qué cuando intento hacerlo al gráfico acá, no me deja hacerlo sin la asistencia, digamos. Yo quiero hacer un gráfico a mi manera. Por ejemplo, a ver si yo le doy un gráfico de torta, me sigue apareciendo esto. Y si selecciono los datos, sigue apareciendo esto. Agregar nombre de la serie. Vamos a ponerle toda la A de la 2 hasta seleccionar rango. A la A338. A338. Me mandé la changa. De la A2 hasta la A338. 1. Y los rótulos del eje serían de la D2 a la D238. 338. Bien. ¿Y dónde quedó el gráfico? Tal vez quedó arriba. Acá está. No, sigue apareciendo el gráfico solito. Bueno, ya después cuando averigüe bien por qué no está saliendo bien el gráfico en la otra vista, se los digo bien. Pero acá vamos. Hola Juan, bienvenido. Estamos viendo gráficos, ¿sí? Hay que entonces seleccionar los datos, ¿sí? Para representar, ir a la pestaña, insertar gráficos, tipo de gráfico que queramos y ver, ¿no? Cuál es la mejor adaptación a esto. En ese caso estaba yo rabiando ahí que no sabía por qué no me aparecen bien los datos, Juan. Tablas dinámicas. Vamos con el tema de las tablas dinámicas. ¿Alguien tuvo experiencia antes con tablas dinámicas o alguna vez estuvo viendo tablas dinámicas? ¿Las conoce? ¿Sabe de qué se tratan? ¿Tablas dinámicas? No, bueno, les explico porque es una herramienta muy útil para esto que tenemos que hacer nosotros. Vamos acá con esto. De hecho, esto es una tabla dinámica. Vamos a ello. Miren, acá tenemos entonces muchas veces repetido 2020. ¿Lo ven? Y acá tenemos 2021 en una estructura muy parecida a la anterior. 2021 muchas veces repetido. Y esto también 22 y así también con el 2023. Así que desde el 2020 al 2023 tiene más o menos el mismo trazo, las mismas cosas, y los acumulativos son los diferentes, ¿no? Por ejemplo, las ventas son diferentes, los gastos son diferentes, el gasto con proveedores son diferentes y así también con los cierres. Entonces, yo para presentar esto de una forma más clara, para simplificar tanto dato, puedo utilizar las tablas dinámicas. Vamos a ver qué hacen las tablas dinámicas. Seleccionamos los datos, vamos también a insertar y acá le ponemos una tabla dinámica, ¿sí? Esto lo que hace es abre una hoja nueva una nueva hoja de cálculo, o lo podemos poner en la hoja de cálculo existente, o sea, acá mismo donde estamos, y hay que indicarle, por ejemplo, que lo haga a partir de acá para abajo porque va a ocupar los campos y después de eso ya después no se va a poder ocupar ahí ese espacio. Entonces le denominamos ahí la tabla o el rango que queremos representar en la tabla dinámica y lo vamos a poner.
Bueno, acá ¿qué tenemos? Miren, ¿ven que acá dice campos de la tabla dinámica? Bueno, acá tienen que ustedes tener en mente lo, lo que ya saben, por ejemplo, de matemática. Ven que en matemática tenemos la línea de X y la línea de la Y, ¿sí? Son dos líneas imaginarias que lo que hacen es representar, por ejemplo, vamos a decir, gastos en la línea de la Y sobre el tiempo en la línea de las X, ¿sí? Entonces yo, mientras vaya en el tiempo, un día tras otro, un año tras otro, un mes tras otro, voy a ver los gastos, o sea que va a haber más gastos o menos gastos, ¿sí? De acuerdo a los datos que se hayan recogido. Eso, digamos, es lo que hace. Esta tabla dinámica lo que está esperando es que yo le ponga esos valores. Mis filas, por ejemplo, van a ser los gastos y mis columnas, las columnas principales, por ejemplo, podrían ser los años. ¿Ven? Entonces tengo los gastos en los años. O podría, por ejemplo, mandar al revés. Los años en los gastos, por ejemplo, como valores finales. ¿Sí? Acá en este cuadrito de valores, lo que van a poner es los resultados. O sea, por ejemplo, si yo quiero eh, que me sume todos los valores uno por uno y me dé resultado por año, acá pongo año y acá pongo valores. ¿Cómo sería si yo quisiera, pero no por año, sino por mes? ¿Qué tendría que reemplazar acá o cambiar o sacar? ¿Qué les parece? Es muy básica la pregunta, pero vamos a poner meses acá, ¿sí? Entonces, acá el mes se va a juntar el mes de enero del 20 con el del 21, con el del 22 y con el del 23 y me da ese resultado, ¿sí? Esto es lo que está haciendo acá. Todos los meses enero dan este resultado. Y ahora, si yo lo quiero hacer por mes, pero respetando los años, puedo agregarlo. Agrego los años acá, entonces hago la sumatoria de cada mes por cada año, ¿sí? Suma de gastos. Bien. ¿Y qué pasa si yo no quiero los gastos, quiero el cierre? Bueno, saco los cierres, pongo el cierre y acá veo esto. ¿Por qué me va a servir esta tabla dinámica? Una, porque uno puede manejar los datos para hacer información más concreta, lo puede manejar es muy como les digo, intuitiva la forma, ¿sí? Entonces, manejo los datos y los voy poniendo ahí. Y para hacer los gráficos, la segunda opción, la segunda cuestión por la cual es mucho más práctico hacerlo de acá es porque cuando yo hago acá, le pongo insertar un gráfico desde ahí, eh, lo hace automáticamente. Y miren lo bueno que está esto, que por ejemplo yo quito los valores de la tabla dinámica y directamente me pasa acá los datos al gráfico, ¿sí? Entonces le pongo valores, bien, y me va graficando automáticamente. El mes, por ejemplo, no sé, ahí pueden hacer ustedes mezclas raras y seguramente lo van a sacar. Incluso ve que acá dice filtros, esto crea acá arriba el filtro para filtrar, por ejemplo, por año. En este caso podríamos elegir 2020 y 2021 y elige solamente esos años y hace el gráfico automáticamente. ¿Alguna pregunta de tablas dinámicas? Para la tabla le pusiste insertar ya los valores o no. Sí, señor. Por ejemplo, vos estás acá, en datos, ¿no? Vos estás acá. Haces acá, clic ahí, insertar. Tabla dinámica recomendada o tabla dinámica, lo que sea, lo que vos quieras. Cualquiera de estas. Esta es la recomendada, lo que hace es un análisis íntegro de la tabla donde estás parado e inserta la tabla.
Y tabla dinámica, esto te da las opciones. Vos tenés que elegir desde qué dato vas a poner, cómo lo vas a disponer y toda la cosa. Fijémonos a ver qué hace con la recomendada. Bueno, acá te recomiendo, por ejemplo, suma de ventas por año, suma de gastos por año, suma de gastos por proveedor, y así te va dando directamente la sugerencia, digamos. ¿Ves? Con un pick ahí, como un resumen de lo que podrías lograr. ¿Ves? Es bastante práctico, es muy intuitivo y bueno, nada, te va dando datos bastante copados ahí la tabla. Y bueno, entonces se pueden hacer, como les decía recién, muchas tablas y muchos gráficos de acuerdo a lo que yo quiera mostrar. Quiero mostrar los gastos, quiero mostrar los cierres, quiero mostrar las ganancias a partir del cierre, quiero mostrar, no sé, hay muchísimas cosas que se pueden mostrar de esta tablita tan pequeña, ¿sí? Pero sin duda, estas dos herramientas, tanto los gráficos como las tablas dinámicas, nos ayudan a poder ordenar los datos y a enviarlos correspondientemente. Eh, Bien, eso por un lado. Vamos a seguir con esto. ¿Alguna pregunta, otra pregunta de tablas dinámicas o gráficos? Una pregunta, para hacer un gráfico tipo de dispersión, Sí, eh, eso no me salía, por eso te lo pregunto. dale, dale. Ahí lo hacemos. Dispersión. Supongamos que entonces vamos a hacer podría ser dispersión, podría ser dame un segundo. Relación conjunto de datos continuos y analiza cómo cambia la variable en función de otro, como la relación entre temperatura y ventas de helado, por ejemplo. Eh, Dispersión. Podría ser años por eso vamos a hacer. Ventas. Vamos a las ventas. Bien. No podemos realizar este cambio no funciona. Bien. Entonces vamos a hacer dispersión. Sería eh, ventas por año. Este está bueno. No, este no está bueno. A ver cómo quedó. Enero por año. Por año. A ver si podemos hacer una modificación. Año, mes acá. Así, sin el mes. Dispersión. Bien. Vamos a hacer acá un gráfico. Esperemos que sea lo que... Dispersión. Tenemos Sí, no es muy claro el gráfico. No es muy claro. De igual modo, este es lineal, no es dispersión. A ver, un segundo. Cambiar el tipo de gráfico. Dispersión, dispersión. Dispersión, Una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico, copie los datos fuera de... Bien, vamos a intentar hacerlo con la tabla directamente. Datos. Insertar. Dispersión es Ahí salió. Es Sí, este es un poquito más claro. Tiene muchos datos, pero podríamos cambiar eso. Por ejemplo, gastos sobre cierre. Y ahí quedaría así. ¿Qué pasa? Que no es el tipo de... Sí, seguro que sí, Moni. En la práctica te van a salir más dudas. No es el tipo de gráfico que necesitamos para este caso. ¿Viste? Si tuviéramos datos de esto que decía, por ejemplo, el apunte, viste que decía... ¿dónde está el apunte? Por acá está. Los de dispersión dice son suficientes para mostrar la relación entre dos conjuntos de datos continuos. ¿Sí? Porque acá estamos haciendo dinero sobre... bueno, sí, pero es que sí podría tener relación.
dinero sobre tiempo, ¿no? Y esto dice temperaturas sobre venta. Sí, 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 sí. O sea, tienen una relación más o menos estrecha. Pero bueno, este tipo, ¿no? ¿Lo Y ahí ves? en ese Sí. gráfico de ahí, ¿cómo haces para cambiar los ejes? O sea, que los gastos, que el dinero salga en el eje X y el tiempo en el eje Y. Cuando seleccionas los datos, podés así, cambiar, ¿viste acá este botoncito? Cambiar fila por columna. Sí, sí. Lo podés hacer así, a ver si es lo que queremos. No, no es lo que queremos. Pero, a ver, cuando seleccionas datos, debería salir. eh, a ver, volvamos a donde estamos. Vos decís, estamos acá, tenemos O sea, que el 25.000, el 20.000, el 15.000 salga sí, ahí en el eje X. en el X. Ujú. A ver, esto debería ser desde acá, seleccionar datos. O, a ver, ¿no habrá otro tipo de dispersión que sea de la manera que vos lo necesitas? A ver. Sinceramente nunca lo he hecho. A ver. Eh, ¿Cómo se podría hacer para rotarlo? Sí entiendo la pregunta. Sí entiendo la pregunta. A ver, seleccionar datos. Yo lo haría de cache, seleccionar datos. Pero ¿cómo modifico esto? Claro, acá me dice las etiquetas del eje. O sea, lo que va a ir haciendo la especificar, a fin de cuentas. Las etiquetas del eje son estas. Estas son las etiquetas del eje. Entonces vos lo que querés es que esté en el eje horizontal y esto siga la misma dispersión, digamos. Viste 0, 5, 10, 15, 20. Ahora sea, a ver, 0, 5, 10, 15, 20, que son valores. Valores. Claro, es que no representan nada. Hmm, es una buena pregunta. Déjame, ya lo voy a averiguar. Ahí está. Bueno, continuamos con esto. Bueno, hay que saber elegir el tipo de mapa, ¿no? Porque lo que se busca es que sea lo más simple y claro posible. Eso lo que hace es dar una buena, o sea, cumplir bien con el objetivo, con lo que se quiere lograr. Eh, bueno, esto más o menos habíamos hablado un poquito. Una pregunta, ¿a ¿ustedes ven noticias resumidas en gráficos? ¿Suelen ver noticias de este tipo? No, no. No. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es cuánto cobran por ejemplo, los profesionales, ¿no? En Argentina y qué sé yo. Y va saliendo los datos, ajá. Muy bien. Van saliendo O los sea, datos. bueno, yo últimamente vi lo que cobra, por ejemplo, el decano de la Universidad Nacional de San Juan y los distintos dirigentes que están ahí. Ah, ahí está. En comparación, lo ves en comparación con otros y bueno, son datos que en gráficos se ven bastante claros, digamos. Si quieres saber quién cobra más, Bastante elevados. también. Eso es otra cosa. Bueno, a veces puede parecer confuso, ¿no?
eh, lo que vemos, ¿sí? Pero a veces existen trampas, ¿no? Para eso también. Por ejemplo, ahora vamos a ver esto, ¿no? Eh, miren, ¿qué me pueden comentar de este mal ejemplo de gráfico? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve clara la información? ¿Está bien representado? Está lindo por lo menos, ¿no? Pero ¿es clara, es concisa la información? Si tuviera que decir, es... o sea, yo puedo sacar un dato preciso rápido de acá. ¿Qué les parece? ¿Estás presentando el... No Perdón. me digas que no lo estoy presentando. Es muy probable que no lo esté presentando. Ahí está. Ahora sí. Saben que por ahí me No, no hay drama complica. igual. Estoy, estoy grabando la pantalla y a la vez estoy mostrándoles a ustedes y es medio confuso. Por ahí yo veo que estoy grabándola la pantalla, pero no me di cuenta que no lo comparto. Bueno, este ejemplo entonces es un ejemplo malo, vamos a decir, pero ¿por qué? Y es lo que les preguntaba recién. Si yo miro este gráfico, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? ¿Digo qué gráfico tan claro? ¿O digo qué gráfico original? ¿O qué se les cruza a ustedes por la mente? Complicado. Exactamente, intrincado, demasiados detalles encima y cosas irrelevantes, ¿verdad? Y eso lo que tenemos que evitar. No es que necesariamente tengamos que meterle sí o sí barras o sí gráficos de dispersión. Y no es necesariamente así. Pero si vamos a ponerle otros detallitos de gráfico, que sea conciso, que sea, digamos, siguiendo un patrón simple, de tal manera que la información siempre llegue a primera vista, a simple vista. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Aparte de, aparte de eso que estamos hablando, miren, 61.4, 61.3, 61.2. ¿Decrecen? Sí decrecen. Miren lo que sigue, 61.6 y después sigue 69 y después 59.9. Las caídas y subidas están graficadas de tal manera de que se entienda esa depresión o ese crecimiento a simple vista y que sea realmente significativo a la vista, digamos, la depresión o no. No está claro, ¿verdad? Así que bueno, eso, ¿no? Por ahí no sigue un mismo patrón porque no hay una escala indicada acá. Bien, entonces, si yo le quiero mandar más para abajo, le mando. Total, la escala no existe acá, no hay una escala que digamos, en el eje de las Y, no hay una escala que me diga a mí cuánto tengo que subir, cuánto tengo que bajar. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer dibujo o lo que sea que vamos a hacer, bueno, seguir esos patrones. Bueno, así hay varios ejemplos. Este también sería por ahí un ejemplo no bueno porque la dispersión en este caso de 0 a 100 es realmente significativa, hay muchísimos registros, pero desde 200 hasta el 500 hay solamente 3 4 registros y tengo un semejante gráfico para hacer toda la cuenta de los registros. Probablemente está mal elegida la escala, ¿sí? Esa escala. O se tiene que trochar la escala de tal manera que pueda yo poner de acá más ampliado del 0 al 100 o cortar los datos. Es decir, menores a 100 son estos, una tabla. Mayores de 100 son estos, otra tabla, otro gráfico, perdón. ¿Sí? Esa es la idea. Y acá, este último, que cuando lo vi me admiré y bueno, un poquito, ¿no? Estas son encuestas, ¿sí? De cómo iba, eh,
en las elecciones, en boca de urno, en boca de urno, de urna, ay, no me va a salir la palabra, en boca de urna, cómo iba este candidato. ¿Qué les parece acá? Eh, hay acá un buen trato de los datos, ¿cómo lo ven? No está claro, muy bien, excelente. Y por ejemplo, si tenemos que decir el 60%, ¿representa más que el 39%? Significativamente mucho más significa el 60%, ¿verdad? O sea, sabemos que la parte más grande tendría que ser el 60%. Así que acá podríamos estar hablando tal vez de una manipulación de datos, ¿sí? Por eso tiene que ser tan clara la descripción de los datos, de qué estamos evaluando, en qué rangos estamos evaluando y por qué lo estamos evaluando. Todos los gráficos tienen una misma particularidad, están mal, pero en todos los casos está bien representado el dato. No. En algún caso, ¿hubo intención de manipulación de datos? ¿Qué podría haber ayudado a una mejor representación? ¿Fue la representación la mejor elección? Bueno, eso lo pueden desarrollar, pensarlo y compartirlo luego. Eh, Acá habla de cómo uno cuando elige datos es como por ahí elegir bien cómo se va a vestir. Por ahí no nos gusta, por ejemplo, alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que usan el negro para ocultar algunas cosas, pero eh, ¿cómo eso se puede usar, por ejemplo, en el tema de en el uso de los datos y todo? ¿Se puede manipular de esa manera? Y bueno, ahí está, todo esto lo explica bien, ¿sí? Con los colores, patrones, etcétera. Les voy a dejar este trabajo práctico que es análisis y visualización de datos empresariales. Ustedes van a ser analistas de datos, ¿sí? Y la comisión va a ser representar y analizar los datos utilizando Excel, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar los datos, un conjunto de datos que incluye las ventas trimestrales de diferentes productos en diversas regiones. Tienen que hacer estos pasos y cuando lo terminen de hacer, lo tienen que mandar con este nombre a mi correo. ¿Todos tienen mi correo? Guillermo. No. Ahí se los paso por el grupo. Eh, bueno, pueden hacer la tabla dinámica y todo lo demás, ¿sí? Ahí se los paso por el grupo, no sea un problema. Entonces, ¿dónde está el trabajo práctico? Está en el contenido número 4 que se los pasé por WhatsApp antes de la clase. Ahí está el trabajo práctico, es lo que tienen que hacer, desde el paso 1 hasta hasta la entrega, ¿no? Hasta que entrega. ¿Saben qué? Me ha surgido una particularidad. Yo ahora mismo le estoy llamando a la gente de Aburka porque voy a retirarme, chicos. Los dejo haciendo el trabajo práctico, ¿saben? Bueno, está bien. Buenísimo. Si tienen dudas, preguntas, lo que sea, me lo hacen por, por el medio que sea, por WhatsApp, me llaman por teléfono, como ustedes quieran. Ahora mismo les estoy pasando el conjunto de datos, ¿sí? Se los paso por el WhatsApp y apenas los termine, o sea, ahí ese mismo les mando el conjunto de datos más la casilla de correo. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bien, ahí si siguen paso a paso esto, no deberían eh, tener dudas, digamos. Pero si tienen dudas, me avisan. ¿Está bien? Bueno, chicos, cualquier cosita que necesiten, me avisan, ¿sí? Pero tengo que salir medio corriendo. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.